La Torre del Comte s'ha convertit en el punt de trobada per a la tradicional festa de final de curs organitzada pel Departament de Deports de Comarca del Matarranya. Tot i les altes temperatures, la resposta dels participants ha sigut massiva en més de 170 persones procedents de diferents poblacions del Matarranya. Sobre unas 170 personas, que son gente que está haciendo actividades deportivas de adultos con nosotros durante todo el curso. Y bueno, esta es la fiesta final, la actividad final, que bueno, cada año nos reunimos en un pueblo y hacemos, bueno, como veis, algunas actividades con ellas. Hacemos también una visita por el municipio y luego les preparamos una merienda. La jornada va començar en una visita guiada pel municipi que va mostrar als participants alguns dels punts més emblemàtics de la localitat. Las mujeres de aquí, bueno, han organizado un poquitín pues la ruta por el pueblo. Hemos estado en el ayuntamiento, han enseñado el ayuntamiento porque el ayuntamiento es muy bonito, de aquí de la Torre. Hemos estado en la iglesia, también la han abierto, han podido ver lo que es los alrededores también de la iglesia, las callecitas estrechas, que son muy bonitas. Hemos dado una vueltecita también por el pueblo y luego hemos ido los que han querido, porque como hace mucho calor, muchas mujeres mayores ya no se han atrevido a venir hasta la ermita de San Juan. Pel que fa a les activitats físiques, n'hi havia per a tots els gustos. Una de les propostes de major acollida va ser la sessió de ball. Los monitores, que son los que están con ellas en los pueblos haciendo las actividades durante todo el curso, les han preparado una serie de juegos, juegos con sillas, juegos con aros, luego pues seguramente harán algún baile. Y bueno, es un poquitín, nada, durante una horita pues hacer actividades que las mujeres pues se lo pasan bien, están esperando todo el año para venir a esta actividad, que se conocen, se encuentran aquí y la verdad es que se lo pasan muy bien. Un esdeveniment deportiu i de convivència entre els pobles del Matarranya que moltes persones esperen durant tot l'any.